Dicen que el dinero manda, pero lo cierto es que lo que manda de verdad es quien lo emite. ¿Alguna vez te preguntaste por qué aceptamos un pedazo de papel como si fuera oro? No es un acto de fe individual. Es un acto de poder colectivo controlado por muy pocos. Los bancos centrales, esas instituciones que aparecen en los titulares cada vez que suben o bajan los tipos de interés, son en realidad la columna vertebral de todo el sistema financiero moderno. Y lo curioso es que casi nadie sabe de dónde salieron, quién los controla realmente y por qué existen. La narrativa oficial es muy simple. El Banco Central está ahí para cuidar la estabilidad, proteger el valor de la moneda y garantizar el buen funcionamiento de la economía. Suena noble, casi altruista, pero si uno se atreve a mirar bajo la alfombra, lo que encuentra es otra cosa. Pactos entre gobiernos quebrados y banqueros privados que vieron la oportunidad de construir un poder silencioso, duradero y prácticamente intocable. Un poder que, aunque se presente como técnico y neutral, ha decidido guerras, ha hundido países y ha condicionado la vida de millones de personas sin que ellos tengan la menor idea. Retrocedamos. Mucho antes de que existiera la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo en Bruselas, las potencias medievales ya se enfrentaban al mismo problema: financiarse. Un rey podía cobrar impuestos, sí, pero cuando necesitaba dinero inmediato para una guerra o para salvarse de una crisis, recurría a banqueros privados. Estos banqueros adelantaban el dinero y a cambio se quedaban con privilegios extraordinarios: derechos de aduana, monopolios de importación, acceso exclusivo al comercio exterior. En la Florencia del siglo XV, las casas bancarias como los Medici ya funcionaban como verdaderos ministerios paralelos de finanzas. Tenían más control sobre el destino de los estados que los propios parlamentos. Ese mismo patrón se repitió en toda Europa. Inglaterra, por ejemplo, terminó creando en 1694 el Banco de Inglaterra, considerado el primer banco central moderno. ¿El motivo? La corona estaba quebrada después de tantas guerras y necesitaba desesperadamente financiamiento. Los banqueros privados pusieron el dinero, pero no gratis. Exigieron el monopolio para emitir billetes respaldados por deuda pública. Así nació el mecanismo que todavía hoy rige el mundo. El dinero ya no es algo que el Estado imprime a voluntad, sino un producto emitido bajo la lógica de la deuda. Cada billete que circula es, en esencia, una promesa de pago. Es decir, tu riqueza personal, tus finanzas, tu libertad financiera, dependen de un sistema de deuda perpetua. La gente suele creer que el Banco Central es como un ministerio más del Estado, pero no lo es. Desde su origen, la relación siempre fue ambigua. En Inglaterra, los banqueros eran accionistas privados de la institución. En Estados Unidos, la historia fue todavía más polémica. El presidente Andrew Jackson, en el siglo XIX, luchó a muerte contra el segundo banco de los Estados Unidos porque entendía que entregar la emisión del dinero a un grupo de banqueros era entregar la soberanía nacional. Jackson llegó a cerrar ese banco central y se jactaba de haberlo derrotado, hasta que, varias décadas después, los banqueros volvieron con más fuerza y fundaron la Reserva Federal en 1913, en una reunión secreta en Jekyll Island, donde senadores, financieros y magnates diseñaron el sistema que conocemos hoy. La ironía es brutal. El sistema financiero explicado como un servicio público nació de pactos privados, y aunque los manuales de economía lo presenten como algo técnico, neutral y casi aburrido, lo cierto es que su impacto es todo menos aburrido. Cada vez que un banco central decide expandir la masa monetaria, millones de personas ven cómo sus ahorros pierden valor. Cada vez que sube los tipos de interés, familias enteras pierden sus casas por hipotecas impagables. Cada vez que rescata bancos quebrados con dinero creado de la nada, traslada la factura al ciudadano común vía inflación. Ese es el verdadero corralito moderno. No necesitas cerrar físicamente los bancos para expropiar la riqueza de la gente. Basta con que emitas más dinero del que la economía real puede absorber, y el resultado es el mismo. Tu capacidad de compra se evapora. Cuando entendemos esto, el mapa se aclara. El Banco Central no es un árbitro neutral, es un jugador con intereses, atrapado entre dos fuegos. Por un lado, los gobiernos que siempre quieren más deuda para financiarse sin pedir permiso a los votantes. Por otro, los grandes bancos privados que buscan seguridad, privilegios y rescates cuando sus apuestas salen mal. Y en medio de todo, tú, el ciudadano, el trabajador, el pequeño empresario, la familia que intenta practicar finanzas personales sanas y construir independencia económica. Todos quedamos atrapados en un sistema diseñado para que siempre dependamos del crédito, de la deuda, de una ilusión de riqueza que puede desmoronarse en cualquier momento. El poder de un banco central no se mide en discursos, sino en momentos de crisis, y pocas veces queda tan claro como en las guerras. Tomemos el caso de Napoleón.
Francia podía tener el mejor ejército de Europa, pero Inglaterra tenía algo todavía más poderoso: banqueros dispuestos a financiar campañas eternas gracias al Banco de Inglaterra. Mientras Napoleón se desangraba en el campo de batalla, Londres emitía deuda respaldada por un sistema ya institucionalizado. El oro fluía, los bonos se vendían y la maquinaria bélica británica se mantenía encendida año tras año. Fue una victoria financiera antes que militar. Los cañones y barcos se compran con pólvora, sí, pero sobre todo con crédito. Lo mismo ocurrió en el siglo XX con las dos guerras mundiales. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, 4 años después de que comenzara. El argumento fue la seguridad internacional, pero la realidad es que la Reserva Federal ya estaba en funciones desde 1913 y su capacidad de financiar deuda pública dio al gobierno estadounidense una palanca que no existía antes. Los Liberty Bonds, que se vendieron a los ciudadanos, fueron un triunfo de propaganda financiera. Convencer al pueblo de que endeudarse con su propio gobierno era un acto de patriotismo. En otras palabras, los bancos centrales crearon la fórmula para transformar a la sociedad en financiadora voluntaria de la guerra. La Segunda Guerra Mundial llevó este mecanismo a su máxima expresión. Roosevelt primero y Truman después emitieron cantidades masivas de deuda respaldada por la Reserva Federal. Los soldados luchaban en Europa y el Pacífico, pero el verdadero músculo de Estados Unidos era la capacidad de imprimir dinero y absorberlo a través de deuda pública comprada por ciudadanos, bancos y empresas. Y cuando la guerra terminó, ese mismo poder financiero permitió a Washington rediseñar la economía mundial en Bretton Woods en 1944. El dólar quedó como moneda de referencia global, respaldado por oro, en teoría, pero en la práctica sustentado en la confianza obligatoria que imponía el nuevo orden financiero. El resultado fue que el Banco Central estadounidense dejó de ser solo una institución doméstica. Se convirtió en la pieza central del sistema monetario internacional. Europa no se quedó atrás. El Banco Central alemán fue clave en la reconstrucción de posguerra, y en la década de los 90, el nacimiento del Banco Central Europeo mostró cómo la política se disfrazaba de técnica. Los países cedieron soberanía monetaria en nombre de una estabilidad común, pero esa estabilidad tuvo un precio altísimo. Grecia, España, Portugal e Italia aprendieron que no podían decidir libremente su política monetaria. La Troika, FMI, BCE y Comisión Europea les imponía condiciones draconianas para acceder a financiamiento. En el caso griego, el resultado fue un verdadero corralito moderno. La gente haciendo colas en los cajeros con un límite ridículo de efectivo por día, mientras se discutía en Bruselas y Berlín si merecían otro rescate. Aquí es donde la historia del dinero y la historia de la deuda se cruzan con nuestras propias vidas, porque el diseño siempre es el mismo: convertir a las sociedades en rehenes del crédito. El Banco Central ofrece estabilidad, pero lo hace al precio de hipotecar la independencia económica de naciones enteras. Y si lo trasladamos a nivel personal, vemos el mismo patrón. Una familia cree que está construyendo riqueza porque tiene acceso a crédito barato para comprar una casa, un coche o incluso pagar estudios. Pero esa ilusión de independencia financiera está atada a la voluntad del Banco Central. Basta una subida de tipos para que la cuota se dispare y la sensación de control se esfume. Es el mismo juego, en escala distinta. Lo más inquietante es la narrativa que se utiliza para justificarlo. Se nos dice que la inflación explicada es un fenómeno natural, casi como el clima, que simplemente ocurre, y que el Banco Central está ahí para regularla. La realidad es otra. Muchas veces, la inflación no es un accidente, sino una decisión política y financiera. Emitir dinero para rescatar bancos o financiar guerras genera inflación, y esa inflación es un impuesto encubierto que recae sobre quienes menos poder tienen para defenderse. La clase media, esa que se esfuerza en practicar planificación patrimonial y estrategias de riqueza para proteger a su familia, termina siendo la más castigada. Mientras tanto, los grandes capitales ya se han refugiado en activos reales: tierras, empresas, bienes inmuebles. Esa es la diferencia entre dinero y valor. Y esa diferencia la manejan, a conveniencia, quienes controlan el Banco Central. Pensemos en América Latina, donde los bancos centrales siempre han jugado un papel ambiguo. En Argentina, cada vez que se habla de independencia financiera, la sombra de la inflación aparece como recordatorio de que nadie escapa al sistema. Décadas de políticas erráticas y emisión descontrolada han destruido la confianza en la moneda. El resultado es que la gente busca refugio en el dólar, reforzando un círculo vicioso de dependencia. El sistema financiero explicado a nivel local es siempre el mismo. La emisión beneficia al gobierno de turno, pero destruye el patrimonio de quienes no tienen herramientas para defenderse. El famoso corralito de 2001
fue simplemente la expresión más brutal de un modelo que ya venía drenando la riqueza de los ciudadanos durante años. Y sin embargo, aquí estamos en 2025 con los mismos patrones globales. El Banco Central Europeo habla de estabilidad mientras financia déficits gigantes. La Reserva Federal imprime billones durante la pandemia y luego culpa a la cadena de suministro por la inflación disparada. Y el FMI sigue aplicando su receta de deuda eterna en países del sur global, disfrazando control geopolítico de asistencia financiera. El capitalismo explicado en manuales como un sistema de competencia libre se convierte, en la práctica, en una red de dependencia gestionada desde despachos cerrados. La conclusión preliminar es clara. Los bancos centrales no son árbitros neutrales, son arquitectos de la dependencia. Y quienes creen que basta con aprender finanzas personales para escapar del sistema, están en parte equivocados. Sí, la mentalidad financiera y la inversión consciente ayudan a protegerte, pero la cancha está inclinada desde arriba. Si no entiendes cómo funciona el diseño, tus intentos de lograr libertad monetaria serán como remar contra la corriente de un río diseñado para que nunca llegues a la orilla. Si entendemos que los bancos centrales no son simplemente instituciones técnicas, sino mecanismos de poder, entonces la pregunta inevitable es, ¿quién los controla realmente? Oficialmente, suelen hablar de independencia, como si estuvieran por encima de la política, ajenos a la presión de gobiernos o de los mercados. Pero en la práctica, su independencia es una ilusión conveniente. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, no es una institución puramente pública. Es una mezcla extraña, creada por el Congreso, pero propiedad de bancos regionales que, a su vez, están vinculados a intereses privados. Es un diseño que garantiza opacidad y que en más de un siglo ha protegido más a Wall Street que al ciudadano común. Basta recordar la crisis de 2008. Millones de familias perdieron sus casas, pero los grandes bancos recibieron rescates directos e indirectos. Fue el mayor traslado de riqueza de abajo hacia arriba de nuestra época, y todo ejecutado bajo el manto de la estabilidad financiera. Europa tampoco se libra. El Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, está compuesto por tecnócratas que no responden a los votantes de ningún país en particular. Un ciudadano griego o español puede sufrir tasas de desempleo insoportables, pero las decisiones sobre su futuro económico se toman en mesas donde la prioridad es la estabilidad del euro, no el bienestar de los ciudadanos. Y esa estabilidad significa proteger el valor de los activos de los grandes acreedores, no garantizar la libertad económica de los pueblos. La historia de la deuda se repite. Los banqueros deciden, las naciones pagan. En América Latina, la relación con los bancos centrales ha sido todavía más brutal. Gobiernos incapaces de sostener sus gastos recurren a la emisión descontrolada y cuando la inflación explota, el FMI llega con su receta: ajuste fiscal, privatizaciones, deuda eterna. Y lo más perverso es que, cada vez, el costo recae sobre la población. En Argentina, en los 90, se impuso la convertibilidad, atando el peso al dólar como una camisa de fuerza. Parecía que daba estabilidad, pero fue un pacto con el diablo. Cuando la deuda se hizo impagable, vino el colapso del 2001 y la confiscación directa del ahorro ciudadano. ¿Qué quedó de la independencia financiera? Nada. Solo una sociedad traumatizada que aprendió que el dinero en el banco no es realmente suyo. Aquí es donde la historia del dinero se cruza con nuestras finanzas personales de manera directa. Porque aunque hablemos de naciones enteras atrapadas en redes de deuda, el patrón es idéntico al de una familia endeudada con la tarjeta de crédito. Hoy los bancos centrales han convertido la economía en un casino donde se fomenta el consumo a crédito. Y la ilusión de riqueza es solo eso, una ilusión. La inflación explicada en los noticieros como algo técnico se convierte en un impuesto disfrazado que erosiona cada sueldo y cada ahorro. Mientras tanto, los verdaderos ganadores, los que entienden la diferencia entre tener dinero y tener activos, se refugian en bienes que no dependen de la impresión monetaria. Por eso, la lección histórica no es solo mirar al pasado con indignación. Es entender que la independencia económica no se consigue repitiendo frases motivacionales sobre libertad financiera, sino descifrando las reglas del juego. La primera regla es simple. El sistema está diseñado para que dependas de él. Si quieres escapar, necesitas invertir en lo único que el Banco Central no puede imprimir: conocimiento. Una mentalidad financiera sólida no significa obsesionarte con ahorrar cada centavo, sino comprender hacia dónde fluye el poder. Cuando analizamos el capitalismo explicado desde la óptica de los bancos centrales, vemos que no es un sistema de libre mercado, sino un tablero manipulado. Los tipos de interés se fijan desde arriba, la oferta de dinero se maneja según conveniencia política, y las crisis no son accidentes, sino parte del diseño. La inflación, la recesión, los rescates,
todo se convierte en herramientas de control. Y lo más perturbador es que la mayoría de la gente sigue creyendo que se trata de fenómenos naturales, cuando en realidad son decisiones estratégicas. Así que, ¿qué hacemos con este conocimiento? La respuesta no es fácil, pero sí clara. Entender la historia para no caer en las mismas trampas. Las estrategias de riqueza reales no dependen de la promesa de estabilidad de un banco central. Dependen de diversificar, de proteger tu capital en activos que no puedan ser manipulados con una simple reunión de tecnócratas. Dependen de no caer en la trampa de la deuda fácil y de comprender que la libertad monetaria no es un regalo que te hará el sistema, sino una conquista personal. La historia no se repite de manera exacta, pero los patrones son inconfundibles. Los bancos centrales fueron creados como salvadores de última instancia, pero en el camino se convirtieron en ingenieros sociales con poder absoluto sobre el dinero. Y ese poder, como toda concentración en la historia, se utiliza no para protegerte a ti, sino para fortalecer a quienes ya controlan las palancas. Y aquí la reflexión final. Cada imperio que creyó controlar el dinero terminó devorado por su propia arrogancia. Roma degradó su moneda hasta el colapso. Francia imprimió asignados hasta hundir la revolución en inflación. Alemania de Weimar mostró al mundo cómo la impresión masiva destruye sociedades. Y hoy, el exceso de liquidez y deuda en el mundo moderno nos dice que no hemos aprendido nada. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto te incomodó, perfecto. La incomodidad es el primer paso para entender la verdad. Suscríbete y sigamos.